Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Yo doy la bienvenida a Arturo Moscoso, politólogo, para hablar sobre este momento que vive el Ecuador. Arturo, gracias por acompañarnos. Buen día. Esperamos mucho del inicio del nuevo gobierno, quizás no tanto en el discurso, sino en la acción más bien. Buenos días, Milton, Verónica, gracias por la invitación y un saludo también a la audiencia. Sí, creo que hay mucha expectativa sobre este gobierno que inicia ya en un periodo regular y con una buena jugada, una buena movida en cuanto al control de la Asamblea, ¿no? Lo que le va a permitir gobernabilidad, al menos en los primeros meses. Veamos si esta alianza que tiene perdura en el tiempo. Lamentablemente es una alianza coyuntural que puede caerse en cualquier momento, pero por lo pronto creo que va bien, ¿no? Va bien. Veamos qué pasa ahora con esta super ley que quiere aprobar y que bastante controversial en cuanto a su articulado y en cuanto a posibles violaciones a la Constitución y a los derechos humanos. Pero ahí creo que se va a aprobar mucho la alianza, ¿no? A ver qué tan cohesionada está. Y bueno, Ujú. como respuestas también de la gira a la que se fue por algún tiempo, una gira muy extensa, que hasta ahora no sabemos bien qué se consiguió, y sobre todo el tema de la seguridad y la violencia para ver qué medidas se están tomando más allá del efectismo que podía haber tenido traer a Blackwater o a Prince a Ecuador, ¿no? Ahora, la ley que acaba de enviar a la Asamblea, Arturo, puede, además de ser un texto legal, puede ser un indicador de cómo va a ser un poco la línea general de comportamiento del gobierno, es decir, con poderes, con atribuciones específicas, con atribuciones fuertes y preponderando al tema de la seguridad o de la lucha contra la inseguridad. ¿Puede ser eso un sensor? Sí, podría ser esa la línea que quiere adoptar. Veamos también el tema de las reformas de la Constitución que quiere plantear, ¿no? Se ha descartado por lo pronto una asamblea constituyente y se ha ido por las reformas, que creo que es para el gobierno al menos más manejable. Veamos estas reformas que nos dicen. Ya mismo tenemos, o ya mismo tendrán que llamar al segundo debate sobre las bases extranjeras, ¿no? Que es una reforma a la Constitución. ¿Se querrá poner esa reforma, si es que se aprueba, en la misma consulta que las otras o se la hará aparte? Pero sí, podría ir en esa línea, pero creo que tiene que ir con pies de plomo porque, nuevamente, es una alianza muy coyuntural, no es una alianza programática, no es una alianza a largo plazo, no es una alianza, o al menos no lo sabemos porque no nos informan. Además, estas alianzas siempre se mantienen en reserva, lo cual no está bien porque los ciudadanos tenemos que estar informados de lo que está sucediendo. No está mal hacer alianzas, ojo, yo siempre señalo que la política es del arte de lo posible y en esa medida, pues cualquier alianza para permitir la gobernabilidad es bienvenida, pero ¿a cambio de qué? ¿No? Y creo que eso es lo que tenemos derecho a saber. Pero todo deja ver que no es una alianza programática, no es una alianza a largo plazo, es una alianza coyuntural que puede deshacerse en cualquier momento, como dije al principio, y que el gobierno tiene que tener claro esto cuando vaya a pasar las leyes que quiere pasar y cuando quiera, en el momento que quiera hacer las reformas, ¿no? Arturo, buen día. A propósito de estas reformas constitucionales, a su criterio, ¿qué tanto debe empezar a la hora de establecer prioridades? Porque claro, son un foco de atención prioritaria, me imagino, por lo que se ha venido hablando, pero ¿qué tanto debe empezar respecto a otros temas como la seguridad, como el empleo? Bueno, es que en el tema de la reforma se puede incluir justamente temas encaminados a la seguridad o al combate a la inseguridad, encaminados también al tema de mejorar el empleo. Tenemos un código del trabajo ya totalmente desactualizado, que no está al día con las nuevas tecnologías
que ahora rigen el mundo, ¿no? Y que evidentemente necesitan una actualización, los temas de la jubilación patronal y una serie de aspectos que creo que tienen que revisarse, que justamente pueden ir en la línea de incluso la misma flexibilización que ha sido tan satanizada, pero que si se maneja bien, ¿no es cierto? Puede ser una buena forma de que la gente consiga empleo y pase de la informalidad a la formalidad. Todo eso puede ir en las reformas, ¿no? El punto es que también necesitará temas que generen cambios a largo plazo, ¿no? Como una reforma política importante, como una reforma al sistema de partidos importante, y no sé si es que el gobierno de Noboa esté tan comprometido con esos cambios, ¿no? Sobre todo una reforma política al sistema de partidos y al sistema electoral que incluso le tocaría al mismo ADN, ¿no? Entonces, no sé si es que esté dispuesto a correrse el riesgo el presidente. Eh, pero bueno, veamos por dónde se va decantando en estas semanas. Igual no creo que tiene que perder el tiempo, porque recordemos que estamos en este periodo de luna de miel, entre comillas, pero que no sabemos si es que va a durar mucho, dado que ya tuvo un periodo, ¿no? Un periodo que, curiosamente, en el que mantuvo sus niveles de popularidad y credibilidad y por eso ganó abrumadoramente las elecciones, pero también tenemos que ponerle ahí el ingrediente de quién votó por él por no votar por la candidata correísta, ¿no? Entonces no se puede entender que este es un triunfo solamente de él por ser él, sino por lo que representa. Y en esa medida esa popularidad y credibilidad se puede evaporar rápidamente, ¿no? Ahora, el tema de la luna de miel que tú mencionas, Arturo, se puede decir que ha habido una luna de miel de un año, 8 meses aproximadamente, es decir, desde que llegó el presidente Noboa, porque sí, porque se mantuvo en este periodo y no solo que se mantuvo, sino que ganó las elecciones, como tú dices, abrumadoramente. Es decir, es una viada importante con la que llega el presidente, pero las viadas se pierden en un 2x3. Acuérdate, Lazo. Lazo tuvo su récord con la vacunación, pero no supo aprovechar el momento y se descalabró. Justamente, Milton, es que como es un periodo, además que no hemos tenido nunca esto, ¿no es cierto? Esta determinación de periodo luego de una muerte cruzada, no estamos muy claros, ¿no? No, en el análisis de cómo funcionó este periodo en la perspectiva de la gente, ¿no? Creo que la gente se mantuvo a la expectativa de lo que hiciera Daniel Noboa y además eh, como que no le golpeó demasiado los desaciertos que tuvo, ¿no? El tema de las apagones, por ejemplo, ¿no? Yo al menos pensaba que eso le iba a golpear muy fuerte de cara a las elecciones, pero se recuperó, recibió el golpe, pero se recuperó muy rápido, ¿no? Entonces sí, parecería que se dio lo que tú dices, ¿no? Una luna de miel durante todo este periodo de transición, ¿no? En que la gente como que dijo, bueno, vamos a dejarle pasar para ver qué hace ya cuando sea presidente. Habría que analizarlo mucho más a profundidad, pero eso significa o podría significar que este periodo de luna de miel que se da al inicio de los gobiernos generalmente no sea muy extenso y nuevamente debería aprovechar mientras esté con el capital político alto para tratar de hacer las reformas que debe hacer, ¿no? Yo creo que la ley esta contra el crimen y la economía criminal, ¿no es cierto? Es una especie de prueba a la que le está sometiendo a la Asamblea para ver cómo le puede ir con las reformas. Pero no debería esperar mucho más para plantear las reformas, porque igual recordemos que es un proceso de debates dentro de la Asamblea y luego un proceso de consulta a la gente, ¿no? Entonces, no va a ser tan rápido y podría desgastarse más rápido de lo que podría presentar esas reformas a la consulta y podría perderla, lo que sería un golpe terrible al inicio de su gobierno que podría incluso verse de parte de la oposición como la oportunidad de empezar a formar una nueva mayoría en la Asamblea y a tratar de ponerle el pie en las políticas públicas del presidente y a llegar incluso a un bloqueo como el que tuvo Lazo en su momento, ¿no? Pero capaz que quizá la gente está esperando más cosas tangibles, como por ejemplo tener luz. Viene una época de estiaje nuevamente, sigue habiendo un déficit de energía eléctrica. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a evitar que haya apagones? Atención en hospitales, educación, atención social. Es decir, hay cosas que la gente a lo mejor está esperando sentirlas.
A lo mejor no le interesa tanto a la gente una reforma política, una reforma constitucional, sino esas cosas más cercanas. Sí, por supuesto. Y ahí tiene un grave problema el gobierno, que es que no tiene plata, ¿no? Ajá. Y además se viene el cumplimiento de obligaciones muy fuertes para el país durante este año, y que tendrá que honrarlas y que habrá que ver cómo maneja el tema fiscal para cumplir con eso y cumplir con todo lo demás. O sea, ¿cómo es posible que si no tienes cédula o se te caduca, ¿no es cierto? Tengas que esperar meses para obtener una nueva cédula, ¿no? Eso es algo que no puede pasar. Y eso es lo mismo que adolecía el gobierno de Lazo y que justamente fue una de las causales para que pierda su popularidad tan drásticamente, ¿no? La ausencia de servicios básicos y la presencia del Estado en donde tiene que estar, ¿no? Que son estas cosas que aparentemente son sencillas, pero que requieren gasto público y que son las que justamente impactan en la ciudadanía porque son servicios que son directos para ellos y que al no encontrarlos, pues empieza a desencantarse con el gobierno, ¿no? Ahora, con todo lo que hemos hablado y en el contexto en que estamos, Arturo, ¿qué futuro le augura al gobierno de Daniel Noboa? Bueno, por el bien de todos, espero que logre acabar su periodo, que no se decante por una línea demasiado dura a lo Bukele. No creo que Bukele sea un ejemplo a seguir para nadie, a pesar de la popularidad que tiene. La gente no, parece que desconoce, no le importa todas las violaciones a los derechos humanos que hay en ese gobierno, y no solo a los derechos humanos, sino a la misma institucionalidad democrática. El Salvador ya no es un país democrático. Creo que la gente no se da cuenta de eso, no llega a comprenderlo del todo, no es esa la vía. Sí, está bien tener mano dura con la criminalidad, con la delincuencia, pero no a costa de los derechos humanos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en esa medida espero que vaya por esa línea. Espero que aproveche las oportunidades que tiene, sobre todo en este momento, para hacer las reformas que quiera hacer, ¿no? Que no sea como Guillermo Lazo, que desaprovechó sus oportunidades y que justamente le terminaron costando su puesto, ¿no? Entonces, esperemos que no sea así, que su lectura sea, que entienda también lo que decía antes, ¿no? Que no es un triunfo de él, que es un triunfo que también comprende un importante sector que simplemente no quería que gane Correa, pero que es muy crítico con él y si empieza a fallar, va a desencantarse rápidamente y el capital político se va a evaporar, y esto puede significar que nuevamente que esa alianza que tiene ahora tan coyuntural, pues se deshaga rápidamente, ¿no? Ahora, Arturo, este tema de la asamblea, lo que tú dices, no hay que andar con esta línea dura quizás. El hecho de que hayan bloqueado como están bloqueando al correísmo, por ejemplo. El correísmo, bien o mal, llega como la primera fuerza, llegó como un asambleísta más. Que el correísmo no haya sabido manejarse políticamente como antes lo hacía, con habilidad y con eficiencia, eh, no le quita méritos a ADN, pero ese hecho de cerrarles completamente el paso, cierto es que son peligrosos, pero como que tampoco está bien. Sí, o sea, es que lo que pasa, Milton, no vivimos en un país que sea construido por fuerzas democráticas, ¿no? Si el correísmo fuera una fuerza democrática, ¿no? Que ha sido relegada, quizá sería absolutamente injustificable. Pero sin querer justificar al gobierno, también se entiende la idea de apartar a una fuerza política que es esencialmente antidemocrática, Milton. Ese es el problema, ¿no? Entonces, no es una fuerza política que esté abocada a un plan de país, a sacar adelante al Ecuador, que tenga propuestas importantes. Es una fuerza política que lo que quiere es impunidad. Está en su agenda. Quiere impunidad y eso es lo que les mueve. ¿Impunidad para quién? Para sus principales líderes, ¿no? Entonces, en esa medida, como tú bien señalabas, es una fuerza política peligrosa. Ahora, eso le puede jugar en contra también a Daniel Noboa si es que esta alianza se deshace y si es que los asambleístas empiezan a cruzarse de bando, ¿no? Lo que le podría dar una mayoría al correísmo, con lo cual el bloqueo va a ser absolutamente frontal y total, ¿no? Y ahí pues la gobernabilidad se verá totalmente afectada, ¿no? Entonces, es peligroso. Es que hay un problema también, porque ADN tiene los votos en este momento, pero no los suficientes para otras cosas que necesitan una mayoría calificada. Es decir, tampoco es que tengan una mayoría tan mayoría, ¿no?
Claro, no, además, ¿no? Tiene una mayoría absoluta, pero recordemos también el correísmo como con ya mayoría calificada, a la oposición no le dejaba hacer absolutamente nada, ¿no? A mí me parece, sin querer justificar, evidentemente, pero sí me parece absolutamente patético que se estén quejando cuando ellos hicieron exactamente lo mismo y peor cuando fueron mayoría en la asamblea, ¿no? En donde la oposición era un convidado de piedra al que no se tomaba en cuenta en absolutamente nada de las leyes y políticas públicas que aprobaron, ¿no? Le están dando un poco de su propia medicina, sin que esto quiera decir que esté bien, ¿no? Como tú has señalado, es una fuerza política, es la primera fuerza en la Asamblea, es una fuerza política importante todavía, pero sí, se entiende por la peligrosidad que tienen esta bancada, ¿no? Bueno, vamos a ver, empieza una nueva esperanza para el país, sin duda. El 24 de mayo es una fecha importante. La ceremonia en sí, el protocolo, todo marca un nuevo inicio. Vamos a ver que ese inicio sea lo mejor para nosotros. Gracias, Arturo. Gracias, Milton, por la invitación. Verónica, un abrazo.